2:22. Saludamos al economista Enrique Serrano. Él fue director ejecutivo del CREES, miembro del Cabildo por el Agua y una persona siempre atenta al desarrollo de temas importantes para esta ciudad y provincia. Economista Serrano, ¿cómo ve usted esta iniciativa, el Pacto por Cuenca, que se dice y se desdice en algunos temas, que no se trata de un movimiento político que busca candidatos, pero se hace una invitación abierta a ideas, a voluntades y a eventuales presencias en la política local? Se da en un momento en el cual Cristian Zamora, el alcalde de Cuenca, ve en peligro su liderazgo por temas relacionados con la política local y nacional. Una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que eventualmente lo dejaría fuera de las próximas elecciones, que de hecho ha sido ya apelada. Se ha dicho por parte de quienes invitaron al Pacto de Cuenca, entre ellos están dos exalcaldes que llegan a ese punto señalando que no van a ser candidatos, que es un programa técnico, que se está presentando una arquitectura política diseñada para reorganizar el campo cuencano, un reordenamiento para lograr generar o concretar un marco común de acción ante eventuales vacíos de liderazgo aquí en la ciudad. Quisiéramos, con su experiencia, su experimentado punto de vista, interpretar mejor qué es lo que está pasando. ¿Contribuye esto un poco a llevar a los cuencanos a un espacio de meditación o son síntomas iniciales de que hay una campaña política que se está forjando ya con miras a las cercanas elecciones del mes de noviembre? Bienvenido. Buenos días, ingeniero. Me parece altamente positiva esta iniciativa de invitar para reflexionar y pensar sobre nuestra realidad. Y entonces en esa perspectiva es totalmente positiva esta reunión, esta confluencia de intereses y de voluntades. Sin embargo, me parece que lo fundamental en lo que hay que poner el mayor acento es en el problema de la pérdida de la autonomía de Cuenca y de su región de influencia. Lamentablemente, esa pérdida de autonomía hace posible que haya una serie de abusos del poder central. Entre ellos, por ejemplo, el asunto del maltrato de nuestro patrimonio natural, de las zonas de donde nace el agua, en donde se verifican los ciclos del agua. Es justamente por el centralismo. Esta debe ser la bandera primera y yo diría casi única de parte de todo grupo que quiera interesarse por la problemática de Cuenca. ¿Se imagina usted lo que es ser una zona explotada? Cuenca y el Azuay, Cañar, son zonas de explotación de la cual el centralismo extrae recursos y no devuelve absolutamente nada. Permítame solo dar algunas cifras. Cuenca genera el 30% de la energía hidroeléctrica con la central Paute, no Cuenca, sino la zona en la que está Cuenca, la zona de la provincia de Cañar, la zona de la provincia de Azuay. Cuenca ha contribuido en el 2025 con cerca de 950 millones de dólares de impuestos que entrega el gobierno central. Pero no solo eso, Cuenca ha contribuido al ahorro nacional, al crecimiento del Producto Interno Bruto, del consumo, con las remesas de sus habitantes, Azuay, que están en Estados Unidos y que en el año 2020-25 han enviado alrededor de 1.180 millones de dólares. A lo largo del 2025, estas son cifras del Banco Central del Ecuador. Sin embargo, lo que merecemos es un maltrato total. Por ejemplo, en el asunto de nuestro patrimonio natural, de las nuestras fuentes de agua, el gobierno central tiene montado una estructura, más bien dicho, no da ninguna importancia y no tiene ningún cuidado para lo que sirve el Ministerio del Ambiente. Acá o ha servido anteriormente, ha sido para entregar las tierras de los bosques y áreas protectoras. Yo aquí tengo, por ejemplo, una información del año 2023 por la cual el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, Coordinación Zonal, Zona 6, en el 2023 entrega un predio de 302 hectáreas a la señora María Concepción Peñalosa Gutama. ¿De dónde entrega esta zona? De las áreas de bosques y vegetación protectores Molleturo o Mollepongo. Es decir, así nomás es lo que hace el gobierno central con nuestro patrimonio natural.
De tal manera, pues, que el primer punto, la primera bandera de lucha es contra el centralismo. Así ésta tenga costos como el que está viviendo actualmente el alcalde Zamora. En definitiva, él por estar luchando contra el centralismo merece lo que está mereciendo ahora o le han dado lo que le están dando ahora. Y hay informaciones, economista Serrano, de quién es Manzano, que se encuentra ahora en el ojo de la tormenta por el probable inicio de un juicio político. Dio 600 concesiones mineras en las últimas semanas en las que estuvo en el cargo de ministra de Energía, Ambiente, Minas. La fuente, nuevamente, vía minera, fuente oficial de la minería, que evidentemente desde hace unas semanas y por informaciones que he dado se encuentra también resolviendo conflictos intermineros. Es gravísimo, es decir, el maltrato del centralismo se da en una serie de campos. Lamentablemente esto empezó en la época de la presidencia del economista Correa, se empezó a restar la participación accionaria en todas las empresas de Cuenca, en la Centro Sur, en la empresa, en todas las empresas que habían, en el Austro, etcétera, ¿no? Se le fue retirando recursos y eso significó pérdida de autonomía y de capacidad de decisión en esas empresas. Y claro, en el asunto minero igual, ellos creen que acá el área del macizo del Cajas de reserva de biosfera es un área libre que no está habitada, que no sirve para nada, y están encandilados con el denominado plan minero, creyendo que el plan minero va a ser solución. Y obviamente, claro, va a ser solución para muchos de los bolsillos de las empresas que están cercanas al presidente Noboa, claro está, porque está claramente definido que familiares o integrantes de los grupos que tienen Noboa, la familia Noboa, el grupo Noboa, están participando en la explotación minera. Como suele decir nuestro compañero el doctor David Fajardo, estas élites se están moviendo del campo de la explotación, extracción y explotación agrícola, agroexportadora, se están moviendo hacia el interés y para completar sus ingresos en una forma monopólica, porque quieren solo para ellos. Se están moviendo hacia las áreas mineras. Entonces, hacia este nuevo campo de fecunda utilidad sin que les importe nada. Es decir, por otra parte, desconocen absolutamente la geografía. Vea, en días pasados la Corte Constitucional ratificó la nulidad de la petición de la acción extraordinaria de protección de la empresa china correspondiente y sacaron un folleto, un papel, los compañeros de Río Blanco, en donde indican que, por ejemplo, si se diera la explotación, o sea, si se iba a dar la explotación en Río Blanco, se iban a afectar los siguientes ríos: el río Blanco, el río Mihuir, el río Canoas, el río San Luis, el río Patul, el río Putucay, el río Norcay y el río Cañar. Todos estos ríos van y salen por cerca de la Reserva Ecológica Manglares de Churute y complicarían absolutamente toda la vida que hay en la zona marítima del Golfo de Guayaquil. Es decir, desconocen, están tan enloquecidos por el dinero, como decía el doctor José Está María por allí Velázquez. ese otro proyecto que intriga, el proyecto Cangrejos, que sin permiso, sin consultas, fue objeto de una firma al más alto nivel entre el gobierno y la compañía china que lo promueve, y está abierto un proceso para que pueda reordenarse. ¿Qué es lo que se conoce sobre este tema? Que uno de los legisladores de la provincia del Cañar, en diálogo con este medio de comunicación, dijo haber pedido información, pero que hay un cerrojo de que no se puede conseguir ni siquiera el acuerdo. Lo propio dijo Yacu Pérez en una entrevista. Es muy difícil conseguir la información porque existe una gran opacidad. Porque obviamente, ¿por qué hay la opacidad? Porque se está haciendo mal, se está obrando mal, se está obrando en contra de la voluntad y de la vida. ¿Cómo puede ser posible este proyecto Cangrejos, según las cifras que salen? Entiendo que se dice que procesaría diariamente más de 100.000 toneladas, es decir, trituraría más de 100.000 toneladas de roca mineralizada para extraer los elementos que les interesa. Imagínense lo que son 100.000 toneladas de roca por día, que va a triturar la cantidad de polvo, de partículas que liberan y más. Estando la ubicación de Cangrejos, que va a ser dizque una mina a cielo abierto, cerca del pasaje, cerca de Machala.
Es decir, es un absurdo total. Y toda esa agua, el agua que utilicen para procesar esta materia prima, va a desembocar en Puerto Gelí, enfrente del archipiélago de Jambelí, donde hay camaroneras, etcétera, que van a verse afectadas. Entonces, esto no informa desde el gobierno central, porque el centralismo es brutal. Lamentablemente, desde el centralismo, por ejemplo, ya se hizo perder la existencia de provincia, ya no se habla de la provincia de La Suay, de la provincia del Cañar, de la provincia de Loja, sino solo se habla de territorio, así llaman ellos, territorio. Y además desde el gobierno central son lectores y aprendices completos de los contenidos de la novela 1984 de George Orwell, y entonces utilizan la neolingua, como dice en la novela, había la neolingua que hacía afirmaciones como estas: la verdad es la mentira, la paz es la guerra, el odio es el amor, algo así. Entonces, al parecer, se rigen por todas estas, principalmente por esto de la neolingua, para tratar de engañarnos y entontecernos. La mina de cangrejos es una monstruosidad que va a afectar las plantaciones de banano, etcétera. Pero claro, hay grupos interesados que yo me acuerdo en alguna época cuando estudiábamos sociología, les llamábamos los grupos herodianos, porque eran amigos de Herodes. Es decir, estaban con la Roma y lo que les interesaba ir saliendo a vivir en Roma, extrayendo todo lo que pudieran de las tierras de Israel o de esos ambientes. Entonces, igual aquí hay unos grupos herodianos que, claro, sacan el dinero y se irán a vivir en Miami o fuera o en otros lugares, dejándonos a nosotros el deterioro de nuestro nicho vital. Por eso nosotros no podemos cejar, no podemos ceder un milímetro. Y por eso exigimos ya que el gobierno suprima, ordene la cancelación de todas las concesiones mineras metálicas que hay en el macizo del Cajas, ordene el cierre del proyecto minero Loma Larga, acá en Quimsacocha, lo cual es posible. En ese orden también está el Consejo Cantonal y el señor alcalde. ¿Qué están haciendo ya para definir claramente el problema del catastro? Recordarán ustedes lo que hizo la Dandy Precious Metals en contubernio con funcionarios del Ministerio del Ambiente. Es decir, movieron los límites, etcétera. Entonces, esas son cosas concretas que nosotros exigimos. Bien. También en el Consejo Cantonal se procesa una ordenanza de preservación, protección y conservación de la biodiversidad de Cuenca. Y esa ordenanza ya ha sido discutida en dos sesiones. Falta muy poco para que sea aprobada y va a orientar y va a ilustrar a la sociedad cuencana sobre la importancia de preservar, de conservar y de proteger la biodiversidad. Porque no solo son las cuencas hidrográficas, estimado Gustavo, es el ciclo del agua lo que hay que proteger. Es decir, el enfoque que tenía algún gerente de etapa que decía: a nosotros solo nos interesa la cuenca hidrográfica, pero el agua no se produce en la cuenca hidrográfica, el agua se produce con el ciclo del agua en una extensión mucho más amplia. Por eso que hay que Claro. proteger toda la Este área. tema del agua justamente nos lleva de regreso a este pacto de Cuenca, que ha sido el motivo de este análisis, pacto de Cuenca, que se lo lanzó ayer en el centro de la ciudad, tomando su percepción de que no se trata de un proyecto político oportunista, sino de un proyecto cívico, de un llamado a la población a proteger a la provincia. Se ha dicho que este pacto presenta un acuerdo que tiene imprescindibles, innegociables e inclaudicables temas que tienen que ver con agua, vialidad, planificación, seguridad, empleo, autonomía y ética pública. ¿En qué medida, observa usted, se ha trabajado en este tema para construir una agenda sólida que pueda servir como un referente más allá de la política partidista, un referente para el desarrollo de la ciudad y la provincia? Bueno, sería muy procedente elaborar documentos, es decir, que hayan documentos, que hayan papeles escritos en cada uno de estos campos de la vialidad, de la defensa del agua, etcétera, no, porque no todo queda solo una declaración de carácter general. Por ejemplo, en vialidad, este gobierno está haciendo lo mismo que hacían los gobiernos anteriores, de engañarnos. Fíjese usted que en el 2023 hubo una iniciativa acá fuerte con este movimiento ciudadano liderado por la arquitecta García, ¿no? Y entonces, inclusive se consiguió que el ministro de Obras Públicas, Ron, autorice un poco la delegación al Consejo Provincial, a un consorcio, más bien dicho, conformado por los alcaldes, las alcaldías de Azogues, de Cuenca, y los consejos provinciales de Azoy y Cañar,
para asumir la delegación y el manejo de la red vial estatal. Inclusive se hicieron importantísimos documentos, ¿no? Y todo ha quedado en nada. Hoy nomás leía la noticia de que en cambio el gobierno central está yendo a entregar más de 100 millones de dólares para continuar con la construcción del tramo uno del quinto puente, algo así en Guayas. Entonces sería bien importante que hayan documentos, por ejemplo, documentos sobre el problema de la biodiversidad. Sí, dejando de lado una serie de visiones muy pequeñas, muy reducidas, sería importantísimo que esta agrupación realmente elaborara documentos, invitar a quienes están informados sobre el tema, para que sea fructífero, porque de otra forma solo quedan en declaraciones Claro. generales. Sí, quizá tomando solamente uno de los temas, la vialidad, la movilidad aquí, es realmente lamentable de que no hablemos de soluciones y soluciones importantes, duraderas en temas viales, de que la dirección municipal del municipio de Cuenca en el área de tránsito tenga que hacer malabares con ese ingreso sur como una de sus ocupaciones, abriendo dos carriles de ida o de regreso en determinadas horas del día. Llegando a ese tipo de manejo, no hablamos de proyectos con profundidad, con una visión de largo plazo que solucione realmente nuestros problemas. Es que tenemos que disputarle al gobierno central, al propio Ministerio ahora de Infraestructura y Transporte, que es un ministerio obeso, además que en donde se pierden las iniciativas locales. Hay que disputarle y decir que nosotros reclamamos la autonomía y las competencias para hacer la solución de nuestra vialidad. Porque claro, la municipalidad se encuentra constreñida y limitada por esta cosa del Consejo de Competencias, que fue otro fabuloso invento del centralismo, ¿no? Entonces, debe ser por allí. O sea, fíjese que Azuay ha probado que ha podido construir carreteras y que cuando ha manejado el peaje estuvo bien. Hubo el manejo y la entrega de la delegación al Consejo Provincial de la Azuay para el manejo de la carretera, el Descanso, Gualaceo, Paute, Zig, etcétera. Y esa carretera estuvo muy bien allá por el año 2005. Sin embargo, el gobierno central decidió quitar la delegación y desde ahí hay una destrucción de esa carretera y un abandono total. Entonces, el primer reclamo, el primer reclamo es este de carácter político, de poder. Nosotros tenemos que incrementar nuestro poder frente al poder central. Y ahí hay un punto clave, necesitamos una unidad. Por ejemplo, en el asunto de la minería, es hora de que la Cámara de Industrias, Producción y Empleo expulse de su lista de asociados a la compañía Dandy Precious Metals. ¿Cómo puede ser que una Cámara de Producción de Cuenca de Azuay, que debe básicamente su éxito a la presencia de Azuay y Cañar, tenga como uno de sus socios a la Dundee Precious Metals? ¿Cómo es esto posible? No puede darse eso. Es decir, la Dundee Precious Metals lo que quiere es la destrucción de nuestro, quiere sacar dinero a costa de la destrucción de nuestro nicho, de nuestro medio vital, que es esta zona en la que estamos viviendo. Es decir, aquí se quiere hacer una especie de Gaza, algo así, ¿no? Es decir, la minería quiere venir acá y no con bombas, pero sí con su actividad negativa, convertir nuestra zona en una especie de franja de Gaza. Esa es la idea que tienen estas compañías de extractivistas, que no se detienen en nada. Es decir, les interesa llevar los minerales hacia el norte a costa de lo que nos pase a nosotros acá en el sur. Y acá en Cuenca no les vamos a permitir. Cuenca ya dijo a través de la marcha del 16 de septiembre denominada Quinto Río que no quiere Cuenca acá la minería. Y eso es el primer punto y el máximo punto que los señores de estos pactos deben tenerlo en cuenta. Otro mensaje que trascendió el día de ayer es el hecho de que quienes integran este pacto de Cuenca intentan de que esta próxima elección de autoridades seccionales no se convierta en una disputa caótica o sea aprovechada por el gobierno central. Es decir, es también un mensaje a que combatamos los oportunismos. Bueno, de hecho, estos afanes a veces legítimos y serios, otras veces encubiertos y tramposos, ¿no es cierto?, van a presentarse, pero para eso justamente están estas agrupaciones como estos colectivos, como se ha mencionado, que se han conformado acá, para que hablen claramente. Vea usted otro caso del centralismo, pero llevado al absurdo, era el que se daba en la Casa de la Cultura. Me acuerdo que ahí trabajamos con la doctora Flor María Salazar de Tenorio, que era integrante de la Casa de la Cultura. El problema era de que la Casa de la Cultura tenía una serie de locales para arriendo
y los ingresos por el arriendo de esos locales tenían que ser depositados intactos en la cuenta del gobierno central. Fíjese el absurdo y el afán confiscatorio del centralismo. De tal forma que el presidente de la Casa de la Cultura, licenciado Martín Sánchez, más bien resolvió que se suspendan los arriendos y que esos locales sean entregados para actividades artesanales o culturales. Porque cuando él quería comprar un foco o hacer que se arregle una tubería de agua, no podía disponer de los ingresos o de los recursos, porque se había dado la disposición de que todos los dineros vayan a Quito. Igual pasa con la Centro Sur. Pregúntenles a los de la Centro Sur cuánto del dinero que recaudan por el consumo de energía eléctrica es enviado de manera inmediata a Quito y cuánto reciben. Es decir, estamos de un nivel de centralismo absolutamente absurdo, y en el caso de Azuay, de explotación. A nosotros aquí en Cuenca, en Azuay, en Cañar, el gobierno central nos explota, como estoy dando los datos. Sumemos cuántos recibimos. A ver, entregamos más de, no sé, en estas cifras que mencioné. ¿Y qué recibimos? No recibimos nada. Nada. Es decir, y cuando queremos tomar una decisión por nuestra cuenta, dicen, no, esa no es tu competencia. Tú no puedes coger el lampón para limpiar la cuneta. Eso le corresponde al ministerio. No, hacen una serie de cosas. Por ejemplo, en vez de contratar a las microempresas a que limpien las cunetas de las carreteras, lo que hacen es entregar los bonos a los estudiantes, algo así, para 3 o 4 meses. Es decir, es un absurdo. Es decir, no solo se llevan nuestros recursos, nuestros ahorros, nuestro excedente, sino que ni siquiera nos dejan pensar o actuar por nuestra cuenta. Sumado a eso, todo ese aparataje jurídico y más que se montó lamentablemente en la época del centralismo, el economista Correa pensó que estaba una maravilla la Constitución del 2008, pero no se imaginó que en esa Constitución, que él creía que era una maravilla, iba a venir una persona como el presidente Noboa, que no tuvo ninguna vergüenza, ni se frenó. Fíjese esta ofensa hecha a la ciudad de Cuenca cuando él dijo el 1 de abril en una entrevista con el editor general de Diario El Mercurio que los azuayos y los cuencanos estábamos tomando agua del excusado sin jalar la válvula. Así dijo, de manera textual. Eso nos fue diciendo el presidente Noboa. Es decir, no se mide él en las expresiones, no calcula, no sé, es como alguna vez él mismo dijo que era el hombre de los 3 palos, algo así, una declaración en la provincia de Esmeraldas. Entonces, ¿quiénes inauguran este estilo chabacano, populachero, hiriente de uso de la neolingua? Los que están en el poder. Entonces, la primera cuestión nuestra es que tenemos que sacudirnos de ese centralismo. Toda la persona que venga a querer hacer venias y hacer genuflexiones ante el centralismo debe ser rechazada aquí en Cuenca y en el Azuay y en Cañar. Aquí necesitamos gente que se ponga erguida y reclame los derechos. Reclamamos el derecho, esto es todo. Bien, quizá para culminar y poner un poco más de luz en todos estos temas que se los discute en momentos ciertamente bastante caóticos para el país. Le preguntaría a usted cómo construir una agenda propia para la ciudad, para la provincia, un plan estratégico de desarrollo que vaya más allá de los gobernantes de turno, tanto locales como nacionales. Bueno, el primer asunto tenemos que ver cómo estimular la diversificación de la actividad económica, cómo incrementar la productividad de las actividades económicas que ya están instaladas. Necesitamos, por ejemplo, el asunto vial es fundamental para toda la actividad económica, puesto que, por ejemplo, lo que es el turismo ha crecido y necesitamos mejorar. Mire usted, yo soy usuario de la vía hacia Pauta y Gualaceo. Por esa vía ahora transitan los enormes camiones de 20 metros de longitud llevando combustible a las mineras que están en Zamora Chinchipe, en Cóndor Mirador y en la Fruta del Norte. Y van estos camiones llevando combustible y también los reactivos químicos, porque vienen directos desde el puerto de Guayaquil y desde ahí transportan, y desde la ciudad de Guayaquil, entiendo desde el terminal de Pascuales. Están destruyendo esa carretera no tiene una línea blanca, no tiene ninguna señalización. No. Entonces, por ejemplo, esa es una carretera importantísima para el turismo. Necesitamos entonces el asunto vialidad, eso es fundamental para los costos logísticos. Sería de preguntarles aquí a industrias de la línea metal mecánica, ¿cuánto les cuesta el costo de transporte de traer un rollo de lámina metálica para producir refrigeradoras, lavadoras o cocinas? ¿Cuánto les cuesta? Es decir, y para el turismo igual, ahora ya viene lo del niño, estimado Gustavo, se dice que va a venir. ¿Cuál es la vía que más va a sufrir? La vía que nos conduce a la provincia de Guayas, a la ciudad de Guayaquil. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo el gobierno central? Tiene una ínfima inversión
que sería de ver si se está ejecutando o no, de 21 millones. Cuando recordemos que cuando el ingeniero Marcelo Cabrera estuvo como ministro de Transporte y Obras Públicas, él destinó 8 millones para arreglar solamente el tramo del kilómetro 49. ¿Qué se va a hacer con 21 millones? Y cuando se presenta la demanda de que manejemos nosotros mediante concesiones, enseguida el gobierno central dice, no, eso no pueden hacerlo ustedes. Así frenó el ministro Luque la iniciativa del del Consorcio Vial de la Azuay, compuesto por los prefectos de Azuay, Cañar y de Cuenca y Azov. Es decir, ya hubo esta iniciativa, pero fue Luque el que dijo, pues no va. Y entonces ahí quedó la iniciativa. Hay que diversificar, también hay que reclamar un trato justo, que, por ejemplo, en lo que es tarifas de energía eléctrica, cierto que la energía eléctrica en costo tal vez no es un componente importantísimo, pero cuando no hay energía sí es importantísimo. Resulta que a nosotros nos imponen una tarifa de luz que es superior a la tarifa de energía eléctrica que consumen en Quito y Guayaquil. Es decir, debe haber debemos pelear por la justicia fiscal. Es decir, a nosotros nos están robando los capitales, nos están descapitalizando continuamente desde el centralismo. Así de claro, nos están descapitalizando porque se llevan todo lo que pueden de acá, pero no dan nada. Entonces, debemos también volver a, por ejemplo, a promover la producción de alimentos acá, apoyar todo lo que es la agricultura orgánica e iniciar una campaña fitosanitaria. Yo no sé para qué está el instituto, INIAP, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias, que ha hecho en torno a controlar la mosca de la fruta, que infesta chirimoyas, duraznos, infesta todo. Recordemos que una época en Gualaceo se realizaba el Festival del Durazno. Ahora importamos todas las frutas, ahora importamos todas las legumbres. ¿Qué se está haciendo en ese campo? ¿Qué hace el gobierno central? Yo creo que hace muy poco. En lo que es control de la mosca de la fruta, la mosca del Mediterráneo, no hay absolutamente nada. Después de una iniciativa que el CREA tomó en un momento correspondiente, no se ha vuelto a saber de que se haya hecho absolutamente nada con respecto a la mosca de la fruta. ¿Qué se está haciendo en reforestación, por ejemplo? Es decir, la propuesta nuestra, por ejemplo, nosotros no queremos minería, nada de minería en la provincia de La Suay, porque esa es la muerte. La minería es la muerte, es la corrupción, es la prostitución, estimado Gustavo. Bien. Le agradecemos mucho por su presencia en esta mañana, economista Serrano. A usted muchas gracias, ingeniero. El economista Enrique Serrano fue director ejecutivo del CRES, miembro de importantes organizaciones ciudadanas como el Cabildo por el Agua. Queremos actualizar también información